Pero ¿por qué se da esta alianza Norteamérica-Israel? ¿Surge de manera natural, espontánea, o hay intereses comunes que en el futuro podrían variar, provocando una ruptura entre ambos? Bueno, hay un libro que lamentablemente no ha sido traducido al castellano, de dos académicos, uno el decano de la Facultad de Ciencia Política de Harvard, un señor que se llama Stephen Walt, y el otro, porque es una coautoría, es el jefe de la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, un señor que se llama John Mearsheimer, que escribieron un libro en el 2007 que se llama La política, el lobby israelí y la política exterior norteamericana, y demuestran de una forma muy documentada, pero muy consistente, que en realidad es tal el control que tiene el lobby judío y el lobby sionista dentro de Estados Unidos, que ha logrado, y lo dicen textualmente, torcer la política exterior norteamericana para que priorice el interés nacional de Israel por encima del interés nacional de Estados Unidos. Por supuesto, fueron acusados de antisemitas, etcétera, etcétera. Está muy documentado y se centran en analizar a una organización que se llama AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee, Comité de Asuntos Públicos Norteamericano-Israelí, que pareciera que todos los presidentes o aspirantes a presidentes, no importa que sean demócratas como Obama o republicanos como John McCain o el que sea, o ahora Mitt Romney, tienen que forzosamente pasar por AIPAC. En alguna medida es la que tiene la llave de si los intereses sionistas y judíos van a financiar o no ciertas campañas, y si los multimedios, que tienen una fuerte influencia del sionismo, le van a dar una buena cobertura mediática o una negativa cobertura. Bueno, las declaraciones de McCain aparecen en todos lados las 24 horas del día, ¿no es cierto? Bueno, es un hombre, John McCain, senador por el estado de Arizona, que junto con otros colegas de él ha propuesto abierta y públicamente que Estados Unidos debe armar, financiar y entrenar a todos los grupos que se oponen al gobierno legítimo de Bashar al-Assad en Siria. Lo dice abiertamente. Y entre esos grupos de fascinerosos que están tratando de derivar el gobierno de Siria está Al-Qaeda. Y la propia Hillary Clinton en Fox News y en CNN en los últimos 2 años ha admitido que somos nosotros, Estados Unidos, los que creamos Al-Qaeda y los talibanes, porque lo hicimos para ayudarlos a sacarse de encima la invasión soviética de los años 80, bueno, y ahora no sabemos qué hacer con ellos. Ahí está la película de Stallone, ¿no? Rambo 3, donde él iba a luchar junto a los heroicos. Eran heroicos en aquella época. Claro, y ella misma dice, pero cuando cayó la Unión Soviética, hace así en un programa, nos lavamos las manos y nos fuimos y dejamos en manos de Al-Qaeda y de los talibanes todos estos cohetes Stinger y todo este armamento y toda esta capacitación, de manera que nosotros mismos los hemos creado. Lo están admitiendo públicamente y obviamente, vamos a hablar claro, Al-Qaeda surge de una creación de la CIA y del MI6, que son los servicios secretos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Inglaterra, claro. Y Gran Bretaña. Inglaterra, sí, perdón. Acá hay una realidad. Cuando uno es miembro de un servicio secreto, nunca se va. La masonería y los servicios secretos norteamericanos y la mafia, para citar, son 3 organizaciones que una vez que usted es miembro, solo sale con los pies para adelante. De manera que nadie puede decirnos ya Al-Qaeda no es más parte de la CIA. Sigue siendo parte de la CIA, sigue siendo un asociado creado por la CIA inconfesable, pero siguen operando para ellos. Presten atención a la forma en que confiesa que ellos crearon Al-Qaeda. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint. I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye. ¿Sería un error pensar que hubo globos de ensayo, como decimos en nuestra sociedad, en Latinoamérica antes de trasladarlos al mundo árabe? Hay que hacer un poquito de tomar la perspectiva histórica. Es un error pensar que, por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña, de un lado, y la ex Unión Soviética eran auténticos enemigos. Por algo fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esa pseudo-enemistad, para poder mantener el equilibrio tan injusto, pero por lo menos estable, del mundo bipolar,
Estados Unidos de un lado, la ex Unión Soviética del otro, se hacían, digamos, trabajaban como trabaja el que pedalea en la bicicleta. Uno pedalea una vez y el otro pedalea el otro. Y la experiencia, una de las experiencias principales fue la de la República Argentina, donde un país naturalmente pacífico, donde en la Argentina, en la sociedad argentina no hay discriminación, todos vivimos realmente en una forma muy pacífica y conjunta. En los años 60 y 70 se introdujo artificialmente la guerrilla comunista. Se introdujo con una violencia inusitada, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas de Liberación, etcétera, que generaron enormes actos de violencia orientados contra especialmente los uniformados, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, y que fueron el inicio de lo que fue una enorme, prácticamente guerra civil dentro de la República Argentina. Sí, también del otro lado estaba la AAA. Claro, que venía dirigido desde Habana, Moscú, y también desde el lado de París ideológicamente. Pero la reacción contra eso también venía dirigida desde Washington, la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, la tristemente célebre Escuela de las Américas. Jorge Rafael Videla es un producto directo de esa guerrilla. Y en alguna medida no nos dimos cuenta, creo que algunos ya nos damos cuenta con la perspectiva histórica, que fuimos utilizados como una suerte de campo de prueba, a ver cómo se puede llevar a controlar a esto, cómo se pueden ingenierizar insurrecciones para después poder justificar que venga un gobierno militar nosotros adicto. Pensamos que no fue casualidad, porque lo mismo ocurrió en Brasil, en Uruguay, en Chile anteriormente, Bolivia primero, es decir, era toda la región la que estaba... Generar una situación de violencia para justificar la imposición de un gobierno adicto, en este caso, a las estructuras de poder. Que en los años 60 y 70 no era mal visto que fuera un golpe militar, hoy ya es mal visto. Entonces, en alguna medida, lo que hoy buscan es generar situaciones internas de convulsión que justifiquen imponernos a través de la democracia, lo digo entre muchas comillas, gobiernos adictos a ellos, que en alguna medida es el método que utilizan hoy en día en todos los países, que es la de imponer gobiernos que no son gobiernos soberanos, sino que son una suerte de gerenciadores, son gerentes generales. Es más, si uno redefine el puesto de la presidenta argentina o el presidente de Estados Unidos, Obama, como un gerente general, ahí empiezan a calarse las cosas, porque si Obama es el gerente general de Estados Unidos, Cristina Kirchner es la gerenta general de Argentina y Piñera es el gerente general de Chile, eso nos arrastra a hacernos dos preguntas. ¿Quiénes son los miembros del directorio? Y por encima del directorio, ¿quiénes son los accionistas de la República Argentina, de la República de Chile o de Estados Unidos, que son los verdaderos dueños del mundo? Así califica al-Assad a los sirios para emplear todos los medios a su alcance para aferrarse al poder, lo que para él es una misión para salvar el país. Si hablamos de muertes, hemos de preguntar quién ha asesinado a 800 soldados y policías en las calles. No hablamos de manifestaciones pacíficas, sino de milicianos. No tengo límites a la hora de salvar este país. Estoy aquí para servir a la nación, no la nación para servirme a mí. ¿Qué sucede con lo ocurrido en Siria? En Egipto, la famosa Plaza Tahrir fue testigo de reuniones millonarias, donde había millones de personas reclamando la salida de Mubarak, ¿sí? En Libia también al principio comenzó como una cuestión popular. O el caso de Bahrein, donde también hay reclamos populares, de cambios, de pedido de democracia, de mayor participación popular, y nadie dice nada. Entonces, hay un doble rasero, son muchas preguntas a la vez. Primero, ¿hay similitud con lo de Latinoamérica? No, innegablemente hay una hermandad de todos los pueblos del mundo. En este caso específico que estamos viendo, los pueblos de Latinoamérica, los pueblos de Medio Oriente. El pueblo siempre tiene el instinto correcto, porque a la larga sabe por dónde tiene que transitar. No importa que sea el pueblo de Siria, el pueblo de Brasil, el pueblo de Libia o el pueblo de la República Argentina. Lo que pasa es que luego la complejidad intelectual para entender bien de qué se trata hace que a menudo el pueblo pueda ser mal dirigido, desviado, confundido. Entonces, hoy en día los medios de difusión son los grandes entes que generan confusión. Y un pueblo que no entiende bien, que no le plantean bien el problema, difícilmente puede saber por dónde tiene que ir. Lo vemos en la República Argentina, donde efectivamente sí nos sacamos de encima una dictadura, pero una dictadura impuesta desde afuera. Y esa dictadura vino impuesta desde afuera porque previamente había habido un ataque guerrillero de otra característica. Y desde entonces ha habido gobiernos que sistemáticamente han continuado con el esquema de dependencia, apoyándose en un mal llamado sistema democrático, que no lo es tal, porque en definitiva, ¿cómo hace un ciudadano en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos para llegar a ser, voy a hacer la pregunta torpe directamente, presidente? Para ser presidente lo tienen que escuchar el pueblo.
¿Cómo hace para hacerse escuchar por el pueblo? A través de los multimedios. Los multimedios cuestan millones de dólares. Entonces, para que un ciudadano pueda llegar a decir, bueno, voy a llegar a ser presidente, para colmo en la Argentina, con la reforma del año 94 de la Constitución, el monopolio del poder político está en esos entes que se llaman partidos políticos, que son los entes más dependientes del dinero que uno puede imaginar, porque un partido político sin dinero no hace nada. Y en definitiva, la mal llamada democracia lo que nos dice es, bueno, podemos permitir que lleguen a candidatearse y a ganar las elecciones aquellos que se han ganado el favor del dinero. Puede ser alguien que tiene mucho dinero propio. Yo no necesito que nadie me financie porque soy multimillonario. De Narváez, Macri o Mitt Romney en Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué es lo mejor que nos puede ofrecer esta democracia? Un gobierno de los millonarios. ¿Y qué es lo peor que nos puede ofrecer esta democracia? Un gobierno de la mafia, de los narcotraficantes o de los que han robado de una forma alevosa. Con lo cual, en el mejor de los casos nos ofrece esta mal llamada democracia un gobierno de la gente rica. Y obviamente la gente rica, no voy a criticar a alguien porque sea rico, pero operan en forma corporativa a nivel planetaria. Tienen intereses en común. Tienen intereses en común, el que tiene mucho dinero, de que el sistema bancario se mantenga intacto. Y hay un gran interés en general de que el pueblo no entienda bien de qué se trata. Ese famoso el pueblo quiere saber de qué se trata del 25 de mayo, es lo más peligroso. Lo ideal es que el pueblo no entienda de qué se trata. Cuando uno esto lo traslada a lo que pasa con la mal llamada primavera árabe, que en definitiva es una insurrección orquestada desde afuera, ¿qué es lo que se hace? A través de una también confusión de la verdadera problemática de los distintos pueblos, se aprovechan por así decirlo, lo toman esos movimientos y tratan de sacar el beneficio que les conviene a los poderosos de este mundo. Quizás una notable excepción es Libia, donde Libia justamente sí tenía Muammar Gaddafi, que entendía cuál era la función de la moneda, entendía cuál era la función de un banco central, se daba cuenta que comerciar el petróleo en dólares es una forma de dependencia y estaba preparando un dinar de oro. Claro. Exactamente, sabía que había que hacer, estaba haciendo el mayor canal acuífero del mundo sin financiación bancaria. Lo pude ver. Pero sin financiación bancaria. Eso no es negocio para Goldman Sachs, no es negocio para JP Morgan Chase, no es negocio para el HSBC, banco que nació con el narcotráfico y la guerra del opio, dicho sea de paso. Con lo cual, si al pueblo no se lo educa y no se le explican estas cosas, es lógico que el pueblo se va a equivocar. Es porque la estructura de poder se mueve así. Controla las corporaciones, por supuesto, pone a su gente. Controla los bancos, por supuesto, Goldman Sachs, JP Morgan es de ellos. Controla los grandes multimedios que nos dicen qué es noticia y qué no es noticia. Y cuando algo es noticia, quién va a aparecer como bueno o como malo, y desde luego controlan los gobiernos. No controlan directamente el mecanismo electoral, pero sí controlan para que cuando llega el ciudadano a votar está todo ya previamente decidido.